Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy es un día en el que Dios va a cumplir su promesa. Eso lo hace todos los días, cuando las personas entienden que solo depende de nosotros para que el Señor Dios cumpla su promesa. Es fácil, porque están a la expectativa, entran en oración, en determinación y esperan la acción de Dios. Entonces Dios actúa y recibimos las bendiciones. En el libro de Hechos de los Apóstoles es bueno obedecer siempre porque así Dios nos bendice. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, vemos a Jesús encontrándose con los discípulos y haciendo una determinación. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice esto: y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que ellos hicieron, hermanos? En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles vimos que el Espíritu Santo fue enviado desde los cielos. Vino como un estruendo, no como un viento, sino como un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces Jesús cumplió su promesa. ¿Pero qué hicieron ellos para que Jesús cumpliera su promesa? Además de creer. No, doctor Suárez, estoy creyendo. Hermano mío, el que cree ora. El que cree vive en la presencia de Dios. Hay mucha gente que recibió una promesa de Dios, sintió que Dios la iba a bendecir, pero sigue con los brazos cruzados, está creyendo que Dios la bendecirá, no está creyendo de verdad, no está haciendo nada. Ellos actuaron. El que no hace, no recibe. La promesa era verdadera, les dijo: no salgan de Jerusalén, van a esperar que el Padre venga a confirmar la promesa que oyeron de mí. Pero Señor, vas a restaurar ahora el reino a Jerusalén en esta época. Y les dijo él: no les compete entender los tiempos que el Padre determinó por su propio poder, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu. Está bien, voy a trabajar en el campo, voy a pescar, voy a hacer esto, voy a hacer la comida. Y cuando Él quiera nos bautiza. ¿Sabe cuándo les bautizaría? Nunca. ¿Sabe cuándo será solucionado su problema? Cuando usted decida andar con Dios, orar, buscar, ponerse ante el Señor Dios y decir: Señor, quiero que se cumpla, no acepto esto, yo necesito esta bendición. Si usted sigue haciendo lo que usted ha hecho hasta hoy, tendrá los mismos resultados. Para que usted reciba algo nuevo, tiene que hacer algo nuevo. Ellos lo hicieron. Está en el versículo 14 del mismo capítulo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Allá estaban los discípulos de Jesús, María madre de Jesús y los hermanos de Jesús, los 4 hermanos y hermanas.
y todos ellos estaban allí, perseverando de modo unánime. Estaban de acuerdo. Él enviará el Espíritu Santo como lo prometió. Estaban orando, estaban buscando a Dios. Cuando usted decide orar, buscar a Dios, no es solo un monólogo donde solo usted habla y habla. Dios empieza a hablar y usted siente en el corazón algo que está impidiendo la manifestación del poder de Dios, que a veces puede ser un pecado que cometió hace mucho tiempo, del que usted no se arrepintió, no retiró lo que usted hizo, no conversó con Dios, no le dijo a Dios la razón si está arrepentido o no, y si le causó perjuicio a alguien, va y soluciona la situación. Si no hace eso, aquel pecado está haciendo la división entre usted y Dios. Y Dios le muestra eso. Mientras usted no abre su corazón, de nada vale. Yo cuento el caso de una señora en Belo Horizonte, pasó hace 20 años. Hice una campaña de una semana y ella todos los días alababa a Dios, porque ella veía que Dios hacía los milagros. El último día Jesús estaba realizando tantas curas, pero tantas curas, que ella dijo: Jesús, eres simplemente maravilloso, y uno de sus oídos era sordo. Y Jesús le dijo a ella: ¿por qué no perdonas a aquel médico? Y ella se cerró y dijo: no, porque el médico la había mandado a ella al manicomio, y allá le dieron choques y se quedó sorda, pero ella no tenía nada de loca, y él no tenía nada con la pelea que ella tenía con su marido. Ya les conté eso algunas veces. Pero en el momento en que ella cerró su corazón, después dijo: está bien, Jesús, lo perdono. Cuando lo dijo de corazón, su oído le abrió. Incluso ella pintó un cuadro, y ese cuadro lo tengo yo, es de agradecimiento por lo que Dios hizo en su vida. Entonces a veces es un pecado muy distante que aún está ahí ante Dios, porque el pecado es lo contrario que un crimen. El crimen después de años prescribe. Si la justicia no entra en acción, el crimen prescribe, pero el pecado no. Puede hacerse todo lo viejo que quiera, él sigue ahí ante Dios. Solo sale cuando usted reconoce y pide perdón. A veces puede ser una falta de fe. Entonces Dios le muestra a usted que tiene que tener más fe, creer más. Es necesario estar en oración. Jesús prometió. La promesa era real, sí. ¿Qué hicieron ellos? Todos. No solamente algunos, no habían algunos que llegaban atrasados, que estaban cansados, no. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y en el capítulo 2 está escrito en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa fiesta estaba terminando. Pentecostés era una fiesta que existía. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces, después Pedro se levantó y dio el mensaje. Incluso las personas pensaron que estaban borrachos, de tan alegres que estaban. Estaban buscando a Dios lleno de aquella alegría, y los que no los conocían los veían y decían: esta gente está borracha. Y Pedro dijo: ¿cómo? Son las 9 de la mañana y estamos borrachos. Por supuesto que no. Eso es el cumplimiento de lo que dijo Joel, que en los últimos días bautizaría con el Espíritu Santo y con poder. Doctor, yo no tengo motivos para orar y buscar al Señor Dios. Pobre de usted. Lo mínimo es para prepararse para la vida espiritual, para evitar las artimañas que el diablo le pone para que usted tropiece, para que usted sea lleno del Espíritu Santo y transbordar del poder divino. Gran parte de los cristianos aún no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, aún no hablan en lenguas, no profetizan, no tienen los 9 dones en acción. ¿Quién sufren? Ellos sufren, sus familiares sufren, toda la sociedad sufre. Cuando toda una iglesia llena del poder de Dios, se llena de la virtud del Espíritu Santo, tiene poder para curar a los enfermos, expulsar a los demonios, invocar a Dios, Dios abre las puertas, y es necesario que se haga esto. ¿Por qué sucedió? Porque Jesús les prometió: miren, ustedes no saldrán de Jerusalén. Él nos les dijo: quédense orando. No era necesario. Ellos anduvieron con Jesús, vieron al Señor Jesús orando, pasaron toda la noche en oración. Él mismo, siendo Dios,
Se agarraba al Padre, después usaba el poder de Dios. Sabían que ese era el camino para que Dios cumpliera su palabra. Vamos a empezar a ser personas de oración, personas que tienen un compromiso con Dios. Señor, un día me abriste tu palabra, tú me lo confirmaste y estoy seguro de que la cumplirás y quiero esa bendición de ti. Pero abra su corazón. Pero doctor Suárez, empiezo a orar y 2 minutos después, siento un sueño, doctor, no lo aguanto. Todo eso es una artimaña del diablo. Entonces usted deja de orar y pasa 2 horas viendo El camino de los infiernos y piensa que va a la India, ¿no? Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? Busque a Dios en el nombre de Jesús y verá que no llegará a la India, tampoco al infierno, llegará al cielo. Si usted ora, usted logrará la victoria. Amén, Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Decepcionado por su situación financiera, José se rindió al alcoholismo. Cuando yo bebía demasiado, porque bebía en los días de semana a la noche. Y al día siguiente me iba a trabajar, sí. Pero después, los fines de semana también. Era sin parar. Y debido a eso yo peleaba en casa. Estaba jubilado, pero seguía trabajando aquí en la región. Incluso empecé un trabajo de guardia. Y siempre bebía. Hasta que un día abandoné el trabajo y volví a casa para beber. Llegué a ese punto, ¿no? En esa época fui a un centro para ver si dejaba de beber. Tomaba un remedio, pero era en vano. Fui a los espiritistas, también fue en vano. Era un espiritismo mezclado con magia negra. Incluso tenía amantes, mi mamá sufría mucho con eso. Tuvo amantes y hubo un momento en que dijo que se iría. Yo pienso que el amante que tenía le hacía hechizos porque cuando llegaba a la casa le daba unas cosas a mi madre en la madrugada y le decía, toma dulces, maní, gallina asada. Pienso yo que eso era hechizos, sí, para destruirnos. Después mi madre se enfermó, falleció. Lo culpamos a él porque creíamos que se había enfermado por su culpa, sí, y le pedíamos que dejara de beber para darle más atención a ella. Por eso no lo queríamos más en casa. Ni yo, ni mi marido, y tampoco mi cuñada porque vivíamos cerca. Y pensábamos que si él no fuera un borracho, ella no se habría enfermado. Entonces empecé a beber más porque no tenía dónde vivir y mi hija más chica, cuando mi esposa murió, me dijo, ya que no tienes dónde vivir, papá, ven a vivir conmigo. Y me fui a vivir con ella. Y la familia ya lo había abandonado por causa de la bebida, pero cuando la persona no está en sí misma, dice tonterías, dice lo que no debe decir, sí, ofende a los demás. Le llevaba sopa para que tomara porque le decía, papá, si no dejas de beber, no vivirás más de unos 3 días porque ya estaba puro hueso, ¿me entiende? José fue invitado a participar de un culto en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Cuando tomó la decisión de ir, yo sabía que lo lograría. Fui una semana y a la siguiente no fui más. Porque pensé, si voy a volver a beber, ¿para qué quiero una iglesia? Eso es una tontería. Y volví a beber. Pasó una semana, la hermana me invitó nuevamente. Fui otra vez y esta vez me propuse no volver a beber más y seguir en la iglesia. Tuvo fe, realmente creyó, se bautizó en la iglesia y hasta hoy está allá, está bien, no bebe más, unió a la familia, está feliz. Hoy, gracias a Dios, Jesús tocó el corazón de mi papá y él está libre de todas las cosas malas. Transformó todo. Mi marido se acercó a él, nosotros nos acercamos porque nosotros no lo buscábamos y nos ayudó. Mucho incluso, sigue ayudándonos. Y todo es pura felicidad.
y nunca más tomé un trago hasta hoy. Estoy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Muchas veces, hermanos, tenemos que insistirle a una persona para que venga a la iglesia hasta que esa persona logra tener una autoridad sobre aquel mal que la está dominando. Y entonces ella vence. Cuando yo era joven, evangelizaba, llevaba a una persona a la iglesia, ella aceptaba a Jesús, no dejaba a esa persona. Insistía porque a veces no quería ir, no haga eso, el enemigo le está provocando, quiere quitarle la bendición. Y cuando veía a esa persona llena del Espíritu Santo, decía: Jesús, ahora es tuya, ya está completa, e iba a buscar a otra persona. Entonces, si usted tiene a alguien de su familia, sus amistades, a la que está trayendo a la casa de Dios, y esa persona tiene una recaída, pídale sabiduría a Dios hasta que esa persona haya aceptado al Señor Jesús, pasado por las aguas y llena del Espíritu Santo. Entonces será plena y podrá ayudar a otras personas. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo oraba la iglesia de Cristo. Vimos que Jesús les dio la promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo y determinó que no se ausentasen de Jerusalén, y ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos sabían, porque aprendieron con Jesús, la importancia de orar a Dios. Oraron y fueron bautizados. En el capítulo 3 de Hechos, el apóstol Pedro estaba subiendo con Juan a la hora de la oración. No era la hora de las 3, sino la hora de la oración, la nona, las 3 de la tarde. Y allá estaban poniendo a un hombre paralítico. Entonces él respondió al hombre que le había pedido limosna que no tenía plata ni oro, y mandó que se levantase. Y no solo le mandó, lo agarró de las manos y lo levantó, y el hombre saltaba como si nunca hubiera sido paralítico. Y todos vieron eso. Los judíos prendieron a los apóstoles, los llevaron e hicieron una acción muy grande, y vieron que el milagro era grande, no podían esconderlo. Entonces los amenazaron, estaban perplejos. Eso está aquí en el versículo 13 de Hechos 4, perdóneme. Hicieron esto. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas que nunca habían ido a la escuela, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces eso los perturbó demasiado, porque los discípulos hacían lo mismo que el maestro. Entonces ellos los amenazaron para que ya no pudieran hablar sobre ese nombre. En el versículo 19, estoy resumiendo, pero después lea los versículos. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora el versículo 21. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora vamos a ver que a partir del versículo 23, que al estar sueltos se reunieron con los demás y no hicieron una especie de acuerdo para orar para que Dios destruyera aquellas autoridades. Algunos cristianos a veces dejan que el diablo los use. Si tenemos que sufrir por amor a Cristo, vamos a sufrir. Pero no digamos: Dios, manda un rayo, parte a esa persona en 1000 pedazos. No, tenemos que orar de otra forma. Y ellos oraron diferente. Ellos oraron en el versículo 24. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Vea la oración que hicieron ellos. Y ahora, Señor, eso es demasiado. Oh, Señor, manda al ángel de la muerte para que los mate a todos. No. Señor, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Esta es la oración que nosotros tenemos que hacer en los días de hoy. En el momento en el que la iglesia oró, Dios envía al ángel de la muerte para que los mate. No. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Dios, ven a mover nuestras iglesias, nuestras vidas, porque eso es necesario. Su familia está en pecado, sus parientes están yendo al infierno, usted está derrotado, porque necesita ser movido por el poder de Dios. Abrir su corazón y entonces Dios hará la obra en su vida. Ahora baje la cabeza y cierre los ojos. Déjeme orar por las personas que están en sus casas. Padre, necesitamos ese terremoto. Que el lugar en el que estamos sea movido, Padre, sin que se caiga un ladrillo de la pared, sin que caiga un objeto en la cabeza de cualquier persona, pero que con ese mover caiga la carnalidad que reina, la vanidad, el pecado, que caigan, Dios mío, nuestros intereses y que broten los tuyos. Padre, unge a tu pueblo ahora, unge, Dios mío, a tus siervos. Te pido, Padre, por los que están en sus casas y que están diciendo, Dios, quiero a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a mi mujer, a mi padre, a mi madre, a mi yerno, suegro, nuera, mi cuñada, en tu presencia. Yo voy a bendecirlos para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda la acción del diablo en la vida de estas personas. Y digo, espíritu de la derrota, espíritu del sufrimiento, agarra todos tus males, suelta a esta persona para nunca más volver. En el nombre de Jesús. No voy